Bienvenidos a Charlas de Ciencia. En el programa de hoy entrevistamos al doctor Javier Bernácer. Javier ha desarrollado una carrera científica inusual. Se licenció en bioquímica, hizo un doctorado en neuroanatomía y luego 2 postdoctorados en resonancia magnética funcional en humanos. Tras ello, ingresó en el grupo de investigación filosófica Mente-Cerebro de la Universidad de Navarra. Actualmente está desarrollando su segundo doctorado, esta vez en filosofía. Javier también es director del CINET, el Centro Internacional de Neurociencia y Ética, un centro que intenta promover el diálogo entre neurociencias y humanidades. Hoy hablamos con él de la problemática mente-cuerpo y de la relación de la neurociencia con la filosofía, entre otras cosas. Y sin más, os dejo con la entrevista. Vale, pues Javier, si quieres empezamos la entrevista contándonos a qué te dedicas profesionalmente, cuál ha sido tu trayectoria como investigador. Muy bien, Sergio, pues te cuento. Bueno, a mí me resulta difícil definirme a mí mismo, ¿vale? Normalmente cuando estoy en foros, digamos, de humanidades, humanísticos o filosóficos, soy neurocientífico, y cuando estoy en foros neurocientíficos me llaman el filósofo, me consideran filósofo, ¿vale? Yo creo que ya como neurocientífico tengo una carrera, digamos, poco convencional, porque yo, bueno, pues empecé, soy biólogo, soy bioquímico de formación y mi tesis doctoral, pues es, vamos a decir, de neuroanatomía, ¿no? Se engloba dentro de la neuroanatomía. Lo que hice durante la tesis, pues, fue estudiar en cerebro humano post-mortem la distribución, pues, de cierto tipo de neuronas, ¿vale? Las interneuronas del estriado en cerebro humano, ¿vale? Entonces, un trabajo muy de laboratorio, con estereología, una manera de contar, digamos, de manera no sesgada. Vale, entonces eso fue mi tesis doctoral, ya te digo, como muy específico, muy neuroanatómico. Luego, ya en el postdoc sí que me propuse dar un poquito un salto, ¿vale? A técnicas, digamos, más funcionales, ¿vale? Y también me interesé un poco por la enfermedad mental. Entonces estuve primero, bueno, yo mi tesis la empecé en la Universidad de Navarra, la terminé en la Autónoma de Madrid, simplemente pues porque mi jefe se fue de un sitio a otro, se sacó la cátedra de la Autónoma y entonces fui para allá. Y allí la terminé. Y luego eso, tuve un primer postdoc en Mount Sinai, en Nueva York, y ahí ya, pues, como te digo, me pasé a terrenos más funcionales, empecé a analizar PET, imágenes de PET y de resonancia magnética estructural en pacientes con esquizofrenia. Allí estuve con Monty Buxbaum, ya un hombre muy mayor, pero que todavía sigue en activo. Él tenía una gran base de datos de pacientes todavía no medicados de esquizofrenia, que pues los escaneaban con PET, con resonancia estructural, y ahí, pues bueno, veíamos un poco las alteraciones que se producían tanto funcionalmente como estructuralmente. Muy bien, pero bueno, ahí tuve muchísima suerte y justo me concedieron una beca postdoctoral de la Fundación Caja Madrid, y esto me permitió irme a la Universidad de Cambridge, ¿vale? Desde luego no fui a un sitio peor, ni mucho Vaya. menos. Entonces estuve otros 2 años de postdoc en Cambridge, y allí me seguí especializando en neuroimagen, fue sobre todo en resonancia magnética funcional, ¿vale? Estudios neurocomputacionales en resonancia magnética funcional. Ahí hice un proyecto, la verdad es que muy chulo también, que era, pues bueno, ver cómo un chute tal cual de metanfetamina en sujetos sanos les hacía experimentar una cierta psicosis, ¿vale? Un grado de psicosis no muy severo, claro, pero bueno, que era detectable, y cómo esas experiencias psicóticas se relacionaban con cambios en ciertas señales cerebrales relacionadas con aprendizaje por refuerzo. Y entonces ahí ya llegó quizá pues el mayor cambio, ¿no? Esto fue en 2011, cuando acabé, estuve en Cambridge de 2009 a 2011, cuando se me acababa la beca. Tuve alguna opción de quedarme allí, pero entonces me contactaron conmigo desde aquí, desde la Universidad de Navarra, donde yo había estudiado, para contarme, bueno, pues que estaban formando un grupo nuevo, ¿vale? El grupo Mente-Cerebro, también en un instituto nuevo, Instituto Cultura y Sociedad, en el que lo que querían hacer fundamentalmente pues era investigación interdisciplinar, ¿vale? Entonces, ¿qué me proponían en Mente Cerebro? Bueno, pues mira, somos un grupo en principio, de filósofos, ¿vale? Pero lo que queremos hacer es un grupo realmente interdisciplinar, en el que filósofos y neurocientíficos y también gentes de otras disciplinas, como te puedo contar luego, interactúen
para estudiar, bueno, pues en principio cualquier aspecto relacionado con la acción humana, ¿vale? La acción humana, digamos que es el tema paraguas que engloba todo o la mayoría de lo que hacemos aquí en el grupo Mente Cerebro. Entonces, bueno, pues a mí me gustó el reto. Me pareció que era muy interesante. Siempre he visto atractivo, digamos, estar en los orígenes de las cosas y estar en el comienzo de este grupo, pues ya digo que me parecía muy, muy atractivo. Entonces llegué por aquí y bueno, ¿qué es lo primero que vi? Pues que yo no entendía nada. Que yo no entendía nada ni nadie me entendía a mí. ¿Vale? Entonces eso es muy curioso, porque lo primero que te das cuenta cuando uno hace investigación interdisciplinar es que hace falta un lenguaje común, ¿vale? Sobre todo por el peligro de que ya no solo porque utilices palabras distintas que no sabes qué significan, sino porque muchas veces usas las mismas palabras, pero para referirte a cosas muy distintas, ¿vale? Y entonces dices, claro, yo estoy hablando de tal, pues el hábito, por ejemplo, no es uno de los temas que tratamos. Yo estoy hablando de hábito, entiendo una cosa, y ellos me están hablando también de hábito, pero me da a mí la sensación de que están entendiendo algo totalmente distinto. Muy bien. Entonces, eso que dije, bueno, pues aquí esto hay que solucionarlo, hay que encontrar ese lenguaje común. Y entonces la manera que vi yo, que vimos en realidad, porque fue todos, de encontrar ese lenguaje común era los neurocientíficos tenían que estudiar la disciplina del otro, la filosofía, los filósofos también tenían que aproximarse a la neurociencia. Entonces, bueno, pues yo les impartí una serie de seminarios sobre neurociencia y mi paso fue empezar a estudiar filosofía. Entonces empecé haciendo unas cuantas asignaturas del grado de filosofía y ya en 2015 pues hice el máster de filosofía que ofertaba aquí la universidad. Y de hecho, pues ahora estoy empezando mi segundo año de tesis doctoral en filosofía, ¿vale? A la vejez viruelas. Entonces ya después de mi primer doctorado en 2006 en neurociencia, pues ahora ya estoy con mi segundo doctorado en filosofía. Y pues ya ves, ese soy yo, ¿vale? Entonces ya te digo, ya creo que solo mi carrera científica es, digamos, un tanto fuera de lo común, porque yo creo que lo normal es que tú aprendes una técnica y ya sigues por el caminito de tu tesis doctoral, no, casi toda tu vida, si te gusta, vaya. Y yo, pues bueno, ya fui cambiando de técnicas y en cierto momento pues me di cuenta de que quizá, no sé, o sea, si quería seguir en la comprensión, digamos, del sistema nervioso desde un punto de vista global, ¿vale? La comprensión de la persona, pues me tenía que ir a otras disciplinas, a otros diálogos. Quería preguntarte por el CINET, el Centro Internacional de Neurociencia y Ética. Quería preguntarte qué vinculación tienes tú con este centro y cuáles son los objetivos de este centro. Muy bien. Pues mira, el CINET es un centro formado por la Fundación Tatiana, ¿vale? Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, ya Fundación Tatiana para abreviar. Entonces, esta es una fundación que lleva, pues, no sé, cerca de 10 años impulsando la neurociencia, sobre todo en España, ¿vale? Como, bueno, pues quizás sepáis, tiene programas de financiación de predocs, de doctorandos, financia también proyectos de investigación en neurociencia, organiza también la Semana de Cajal en la Real Academia Nacional de Medicina en Madrid. Entonces, venía teniendo, ya digo, desde hace bastantes años, como un cierto peso, ¿vale? en el impulso de la neurociencia en España. Y entonces, en cierto momento, pues ellos se plantearon dar un paso distinto, ni más ni menos, ni hacia adelante ni hacia detrás, pero un paso distinto, que es ya no solo centrarse en la neurociencia pura, ¿no? Podemos decir, sino también en el diálogo entre la neurociencia y las humanidades, ¿vale? También, pues ellos ya digo, bueno, pues ellos son, digamos, totalmente independientes al grupo Mente-Cerebro, no nos conocíamos de nada, pero sí que vimos que teníamos intereses comunes. Claro, ellos vieron, bueno, nosotros queremos hacer esto, ¿con quién podemos hablar? Y entonces, bueno, pues ellos estuvieron buscando y nos encontraron a nosotros en el grupo Mente-Cerebro y, bueno, pues en particular me encontraron a mí como una persona que quizá podía de alguna manera materializar o llevar a la práctica estos intereses que tenían, ya digo, enriquecer la visión neurocientífica en el diálogo con las humanidades. Entonces, bueno, hablamos, como te digo, pues de repente, o sea, uno ve de primeras que dice, joder, estamos en la misma línea. Y entonces decidieron crear un centro, ¿vale? Que es el CINET, este Centro Internacional de Neurociencia y Ética. Entonces, bueno, mi vinculación con el centro es estar en la junta directiva.
en la cual también está Carmen Cavada, de la Autónoma de Madrid, y es directora de la Cátedra de Neurociencia de la Fundación Tatiana, la Autónoma de Madrid. Está también César Nombela, que ha sido director del CSIC, un gran biólogo molecular, no me parece que es. Y luego tenemos a Juan Arana, ¿vale? Un catedrático ya jubilado de la Universidad de Sevilla. Él es filósofo, pero bueno, es filósofo de la naturaleza, digamos que conoce el mundo de la ciencia muy bien. Y luego también en la Junta Directiva pues está Álvaro Matud, el director académico de la Fundación Tatiana. Entonces, esos somos, digamos, esa es la Junta Directiva de este centro que se formó. Y ya digo, pues los objetivos o la idea del CINET es promover este diálogo, ¿vale? Neurociencia-humanidades, para alcanzar una mejor comprensión del propio sistema nervioso, ¿vale? O sea, digamos que el objetivo es seguir ayudando a la neurociencia, ¿vale? Pero ya eso, sabiendo que llega a cierto punto en el que la neurociencia pues ya no, digamos que no alcanza, o el neurocientífico ya no alcanza, ¿vale? Y entonces tiene que entrar a dialogar con otras especialidades, con otros campos del saber. Salir un poco, y esto será una idea que repetiré probablemente unas cuantas veces, salir un poco de la hiperespecialización a la que nos lleva la ciencia, ¿vale? Y entonces crear una hornada, crear una cantera de jóvenes investigadores que saben de neurociencia, pero que saben también de filosofía de la mente, que saben también de psicología, ¿vale? Que tienen una comprensión más amplia de estos temas, ¿vale? La formación. Muy bien. Entonces, esta vinculación tan estrecha de las humanidades con la neurociencia, y decías que llega un punto en el que la neurociencia no llega a un cierto nivel y hace falta la filosofía o las humanidades. ¿Por qué es necesaria la interacción de neurociencia y filosofía? Porque a priori muchos neurocientíficos ridiculizan la filosofía y no quieren saber nada de la filosofía en absoluto. Sí, mira, tal y como lo veo yo, ya te digo, vuelvo a ese tema de la hiperespecialización y también me explico porque muchas veces digamos que me centro más en lo anti, soy como más destructivo que constructivo. Entonces ya digo, voy a hacer la nota constructiva, que es lo que realmente pienso, ¿vale? Para que no me pierda luego el discurso. Vale. Y yo considero que la hiperespecialización, lo primero, a ver si se entiende lo que es. No, a mí me da la impresión, en mi recorrido en ciencia, y bueno, esto se lo dice aún no todo el mundo, vamos, que yo creo que no es solo mi visión. Cada vez cada investigador concreto, cada grupo de investigación va a temas más concretos, ¿vale? Cada vez más precisos. Nos vamos a especializar, pues al principio quizá era en este sistema neural o en este núcleo, y ahora ya va siendo más en esta población de neuronas, en este canal o en este gen que codifica para ese canal, ¿vale? Cada vez vamos cerrando un poco el foco, ¿vale? Creo que esto está bien y es necesario, ¿vale? Esta es la nota constructiva. Es necesario, ¿vale? Cuando me meta con la hiperespecialización será porque creo que también hace falta otra cosa, ¿vale? Sí. Pero hace falta la hiperespecialización. Va a ser el camino de acometer mejor ciertas enfermedades, de encontrar mejores tratamientos, etcétera, ¿vale? Entonces esto está muy bien. Pero creo que hace falta esa otra visión complementaria, que es quitar foco, ¿vale? Dar 2 pasos atrás, dar 2 pasos hacia arriba, ¿vale? Y ver las cosas en su conjunto. Entonces, yo creo que esto es necesario. ¿La neurociencia hace esto? Pues a mí me da la impresión de que no, ¿vale? Y yo algo que suelo mencionar, yo me leo las grandes Brain Initiatives, ¿no? Que tenemos por el mundo, todas las 7 grandes que tenemos, y no ves en ninguna prácticamente, quizá en la europea sí que se atisba un poco, pero en ninguna ves que haya un apartado que diga vamos a entender el cerebro en su conjunto, vamos a entender cómo funciona el cerebro. Vamos a entender cómo es la relación entre el cerebro y la mente, ¿vale? Que luego, si quieres, podemos hablar de eso. Esto no parece preocupar al neurocientífico, ¿vale? Entonces, pues algo hay que hacer. Claro, dices, bueno, pues ¿quién se va a ocupar de esto? Los filósofos. Pues ahí llega la ridiculización. En parte con razón, porque, claro, dices, un filósofo que no sepa de neurobiología no puede acometer es especulación, sí, sin más. Sí, es especulación, pero yo creo que la especulación está bien, en el sentido de que todos lo hacemos en algún momento, ¿vale? Con más base o con menos base, a lo mejor, ¿no? Eso es, pero sabiendo de lo que estás hablando. Claro. Eso es lo fundamental, ¿vale? Entonces, claro, por eso te decía que yo creo que lo fundamental es... el objetivo es llegar a esa cantera de investigadores
que están formados interdisciplinarmente. Digamos que esa interdisciplinariedad, neurociencia, filosofía, es un paso previo, ¿vale? Para luego llegar a la auténtica investigación interdisciplinar, que sea dejar de hablar de disciplinas, ¿vale? Dejar de decir yo soy un neurocientífico, tú eres un filósofo, y decir yo soy un tipo, yo soy una persona que estudia el cerebro, estudio el cerebro y por lo tanto también lo tengo que estudiar en relación a la mente, ¿vale? Porque siempre aparece un cerebro relacionado con la mente, ¿vale? Entonces, bueno, así es como lo veo. Pero claro, tienes que encontrar pues las personas adecuadas, yo creo, las personas con una inquietud, por lo menos, y una capacidad de escucha que haga posible ese diálogo interdisciplinar. Claro, yo entiendo que el neurocientífico que está en su laboratorio, que su vida pasa por publicar papers y por conseguir financiación pública, pues tú le dices, venga, vamos a dialogar para ver cómo funciona el cerebro en su conjunto. Y dice, no, mira, yo estoy interesado en el gen que codifica para tal enzima. Y a mí no me metas en líos. Yo lo entiendo y ya digo que me parece una postura legítima. Pero claro, si todo el mundo hiciera eso, entonces os abandonaríamos, yo creo que es la gran aventura de la neurociencia, ¿vale? Que ya te digo, que es entender el sistema nervioso en su conjunto y entenderlo en relación con la mente, con la persona. En este contexto de entender el cerebro en su conjunto y en conjunto con el ambiente que lo rodea y con su cuerpo, tú dirigiste un curso a finales de julio, de este pasado mes de julio, titulado El cerebro y su entorno, una visión integradora de la anatomía y el funcionamiento cerebral. En este curso nos conocimos, tú y yo, y bueno, el curso me encantó, lo podemos comentar brevemente. El primer día del curso vimos cómo se forma el sistema nervioso mediante el desarrollo embrionario. Y después vimos los grandes sistemas del cerebro, los sistemas sensoriales, los sistemas motores, y cómo se organizan espacialmente en el cerebro. El segundo día fuimos un poquito más allá y mediante el uso de la resonancia magnética funcional, como en la que tú has hecho el postdoc, veíamos cómo mediante esta técnica se empieza a poder sacar el conectoma o descubrir el conectoma del cerebro. Esto es, qué partes se conectan con qué partes y en qué tareas, ¿no? A lo mejor con una tarea se conecta una parte del cerebro con otra, en redes, formando redes, y es distintivo de otro tipo de tarea o de situación. Al tercer día fuimos un poquito más allá en cuanto al lenguaje del cerebro y vimos la electrofisiología. Que esto es, pues, cómo las neuronas se comunican entre sí enviando señales eléctricas, y fuimos como de menos a más. Al principio, cómo una neurona envía una señal eléctrica, ¿no? Lo que llamamos potencial de acción, y luego ya fuimos a las oscilaciones, las grandes ondas que genera el cerebro en su conjunto o poblaciones de millones y millones de neuronas. Y esta charla fue muy interesante. Y luego el cuarto día ya fuimos arriba del todo, ¿no? Con la consciencia y el cerebro predictivo de Predictive Coding, Predictive Processing, con Lorena Chanes, un trabajo fascinante. Y por último, la última charla, Manuel Eras Escribano, de filosofía, un filósofo, hablando de la cognición 4E, ¿no? Que esto es la cognición no centrada exclusivamente en el cerebro, sino centrada en la acción, en la interacción del cerebro con el cuerpo, del cerebro, el cuerpo y el ambiente. Entonces fue muy interesante para mí, primero el diseño del curso, ¿no? Desde lo más reduccionista, lo más laboratorio, lo más determinista, reduccionista, a todo lo contrario, ¿no? El último ya fue un filósofo hablando de que la cognición no ocurre en el cerebro, sino en el ambiente, o al menos plantear esa idea, ¿no? Como un proceso cognitivo que se comparte en el cerebro, el cuerpo y el ambiente. Entonces era muy interesante ver a científicos y tan diferentes chocando entre sí, peleándose amistosamente, pero peleándose. Y no, bueno, para mí fue muy interesante. Bueno, ya estabas ahí, yo intentaba aportar todo lo que pedía, aunque no tuviera mucha idea. Sí, no, lo hiciste. Y bueno, pues nada, quería preguntarte cuál ha sido tu experiencia como director del curso y cómo crees que salió la cosa. Sí, pues mira, bueno, has hecho la tarea, veo que seguiste bien el curso, has hecho un gran resumen. Sí. ¿Vale? Entonces, bueno, lo primero también, antes de que se me olvide, los créditos, ¿no? El curso estaba codirigido con Miguel Ángel García Cabezas de la Autónoma de Madrid, y también nos echó una mano fundamental, aunque no figure, pero Carmen Cavada pues también le dio un impulso importante al curso. Entonces, efectivamente, la idea era mostrar,
bueno, esa necesidad, ¿vale? Esa necesidad de entender el cerebro en su conjunto, como ya he dicho unas cuantas veces. Bueno, y hablo todo el rato del cerebro cuando en realidad no me gusta hablar del cerebro, me gusta hablar del sistema nervioso, pero bueno, del sistema nervioso en su conjunto, ¿vale? Y entonces, la idea era empezar dando esas tres visiones primeras que siendo eminentemente neurocientíficas, ¿vale? Sin salirte en absoluto de la neurociencia, ya tratan de ser integradoras en sí mismas, ¿vale? Lo primero, la embriología, que me parece precioso, ¿vale? Justo además, nada, que fue un par de semanas antes del curso, estuve, bueno, pues en una serie de seminarios que organizaba también la Fundación Tatiana, donde se hablaba del gran Fernando Reynoso, ¿no? Que es el padre de la Escuela Neuroanatómica de allí de la Autónoma de Madrid, y entonces él decía que antes de nada, para entender el sistema nervioso, lo que tienes que hacer es entender la embriología, entender el desarrollo del embrión, ya no solo del sistema nervioso, sino también del resto de tejidos, ¿vale? Porque esa es la manera de ver que al final el ser humano es un conjunto, ¿vale? Podemos estudiar el sistema nervioso por su parte, ¿vale? Apartado, pero nunca lo podemos separar, ¿vale? Lo podemos estudiar distinto, pero siempre sabiendo que forma parte de lo demás. Entonces, por eso la embriología, que luego ya deriva la neurociencia de sistemas, nos parecía muy interesante interesante para dar una visión, una primera visión integradora del cerebro. El segundo día, pues la conectómica es otra manera de tratar de integrar el cerebro, ¿no? Pues también surge un poco la conectómica como también por necesidad, ¿no? En una época en la que la neuroimagen se empezaba a ver como una especie de frenología, ¿vale? En el que, bueno, pues tú estudias las áreas independientemente y según la forma de esta área, la mente del sujeto, la actividad mental va a ser de esta manera, ¿vale? Esto fue muy criticada en su día, la resonancia funcional sobre todo. Entonces la conectómica dice, venga, pues esto es cierto. Digamos, esta especie de ridiculización de lo extremo es cierto. Entonces vamos a estudiar, vamos a centrarnos en esa conexión, ¿vale? En cómo las distintas áreas del cerebro se conectan, como dices, en distintas tareas o en el modo... digamos, en el modo por defecto, ¿no? En reposo. Y luego la tercera, la de electrofisiología, pues también, como bien has dicho, es otra manera de ver el cerebro en su conjunto, ¿vale? A través de la actividad eléctrica y eso, entendiendo primero la charla de Ángel Núñez, cómo es esa actividad eléctrica de las neuronas individuales o de pequeñas asambleas neuronales, pero luego ya la sesión de Julio Artieda, cómo se da ese funcionamiento en el conjunto. Y lo que decía la mesa redonda de ese tercer día, ya ahí empezamos con los temas un poco más, más todavía conflictivos o que nos dejan más atónitos a todos, que era ese lenguaje del cerebro, ¿vale? Estamos hartos de decir que fluye la información a través de los ganglios basales, ¿no? Una neurona se comunica con otra, ¿vale? Pero ¿qué es realmente esa información? ¿Vale? ¿Qué es la información? ¿Qué es esa comunicación? Bueno, pues en principio tendemos a pensar que el potencial de acción, pero ya vimos realmente en las charlas de la mañana que no es el potencial de acción solo, puede ser el potencial de acción, pero en el entorno del resto de la actividad eléctrica del cerebro, ¿vale? Del resto de las ondas. Entonces, pues ahí ya vimos que quizá no teníamos tan claro, ¿vale? Cuál es ese lenguaje del cerebro. Bueno, ya eso, llegamos al cuarto día que efectivamente pues ya era el desbarre absoluto y era someternos en el mundo de la interdisciplinariedad más dura, de la filosofía. Yo creo que si algo, bueno, ya a Manuel también bueno, la charla de Lorena me pareció espectacular, la de Manuel también, pero creo que si algo destaco de la charla de Manuel, que no era el tema principal, era ese poner de manifiesto que todo neurocientífico tiene una visión filosófica. Sí, vale. sí, sí. Y era un poco también al hilo de lo que decías antes, ¿no? Que los neurocientíficos desprecian a los filósofos. Bueno, es que el neurocientífico tiene que ser también filósofo el mismo, o por lo menos tiene que darse cuenta de que lo es, de que ya lo es. Cuando tú empiezas a preguntarte cosas como el qué, el cómo funciona, ¿vale? O especialmente en neurociencia empiezas a hacer asunciones de relación con la actividad mental, estás tomando una postura filosófica. Totalmente. ¿Vale? Y está muy bien, claro, es lo que hay que hacer. También quizá lo que hay que hacer es tener claro que se tiene, ¿vale? Hacerlo explícito, digamos, ¿no? Muy bien, ahora quería que abordásemos o que abordases tú el problema mente-cerebro. Entonces, primero te quería preguntar qué es la mente, para saber de qué estamos hablando, y segundo, por qué el problema mente-cerebro es un problema. Vale.
Muy bien, ¿qué es la mente? Aquí te sale como sale citar a San Agustín, ¿no? Que como seguramente sabes, porque esto se dice mucho, es muy habitual. Dice, bueno, cuando tengo muy claro que es el tiempo, ¿vale? Yo entiendo perfectamente qué es el tiempo y, bueno, sé lo que es y tal, pero cuando me pongo a definirlo, entonces ya tengo un problema muy serio, ¿vale? No soy capaz de definirlo. Entonces, con la mente pasa un poco lo mismo. Yo... vamos a ver, puedo intentar resumir mi rollo completo de cómo veo la mente, ¿vale? Pero muy resumido. Entonces yo aquí tiro de Aristóteles también, ¿vale? El que he mencionado antes, en el que él no hablaba de mente, hablaba de alma, ¿vale? Y entonces esto suele asustar muchísimo, claro, en ambientes científicos y neurocientíficos, pero hay que explicar lo que uno entiende, o lo que Aristóteles entendía y yo entiendo por alma, ¿vale? Que es un principio de actividad, ¿vale? Tú tienes unos tejidos, tienes tejidos de todo tipo, tienes piel, tienes sistema digestivo, tienes tejido nervioso, ¿vale? Y eso en un animal y en un ser humano funciona, tiene un dinamismo, ¿vale? Funciona de una manera integrada y es maravilloso. Y en el caso de las neuronas no, pero en el caso de las otras células, hay células que van muriendo, no se sustituyen por otras sin ningún problema. Ahí hay una dinámica, ¿vale? Esa dinámica es el alma, es el principio de actividad, ¿vale? Entonces, ¿cómo entiendo yo la mente? Es el principio de actividad propio que aparece en el ser humano, ¿vale? Que conlleva esa autoorganización, ¿vale? Del cuerpo, ¿vale? Pero también, pues pues eso, vamos a ver, una dimensión, ¿vale? Una dimensión mental, es que no hay otra manera de decirlo, ¿no? Una dimensión mental que obviamente también aparece en los otros animales, pero bueno, vamos a centrarnos en el ser humano ya para no liarnos más, ¿vale? Que en el ser humano, pues ya digo, pues se manifiesta de una manera muy particular, que es con conocimiento, con una capacidad de conocimiento intelectual, ¿vale? Que eso sí que no lo tienen los otros animales, ¿vale? Ya digo, dentro ese es como el fregado en el cual yo entiendo dónde se encuentra la mente o cómo se puede definir la mente. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Bueno, lo primero, claro, es, en principio, en el día a día uno no tiene problemas con esto. Y si uno no es neurocientífico, no tiene absolutamente ningún problema. Se asume, ¿no? Yo creo que toda la gente asume que tiene un cerebro por ahí dentro, ¿vale? Lo haya visto o no. Y lo que, desde luego, yo creo que es innegable es que uno tiene actividad mental o actividades mentales, ¿vale? Y esto, pues en el ciudadano común, uno no tiene ningún problema. Claro, el neurocientífico, desde luego, si hace sobre todo neurociencia cognitiva, o sea, hay algún tipo de neurociencia en el que a lo mejor no te tienes que preocupar por esto, ¿vale? Pero si uno hace neurociencia cognitiva, dice, ostras, aquí ya me empiezo a encontrar con una movida seria que no sé si voy a poder explicar, por eso es un problema, ¿vale? ¿Por qué el problema mente-cerebro es un problema? Pues porque en principio nos resulta muy difícil explicarlo, ¿vale? Entonces, ¿qué respuestas podemos dar? Bueno, lo primero también, o sea, ¿cuál es la gran movida o el gran problema del problema mente-cerebro? Pues al que siempre citamos al pobre para criticarlo, Descartes, ¿vale? Desde todos los puntos de vista se critica a Descartes, porque Descartes, pues la verdad es que la lió, ¿vale? Descartes, pues bueno, fue al que le tocó, digamos, poner nombre o sistematizar, ¿vale? Al famoso dualismo. Es decir, existe por una parte una materia, un cuerpo, ¿vale? Y por otra parte existe una mente o un espíritu o lo que sea y son totalmente independientes. ¿Interactúan de alguna manera? Pues en la glándula pineal esta, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Que es lo más interno que se ha descubierto en el cerebro, pues se dará ahí la interacción, pero son totalmente independientes. Entonces, bueno, hay que decir, o sea, esto en reconocimiento a Descartes, que yo creo que eso, que si uno sale a la calle y pregunta a la gente, esta es un poco la visión que tiene, como decía antes, el ciudadano medio. O sea, es que al final nuestra experiencia es dualista, ¿vale? Porque sabemos que tenemos una actividad mental, o sea, tenemos deseos, tenemos sueños, tenemos creencias, ¿vale? Yo te digo que te imagines una hamburguesa y tú te imaginas una hamburguesa que no está en tu cerebro, ¿vale? Que no está en tus neuronas, ¿vale? Y al mismo tiempo, ya te digo, aunque no sea el ciudadano medio un estudio sobre el cerebro, pero sabe que el cerebro tiene algo que ver con eso, ¿vale? Tiene un cerebro y tiene algo que ver con eso. Entonces es muy fácil caer en la postura dualista. ¿Cuál es el problema? Que la postura dualista no explica nada, ¿vale?
Y yo lo dije en la mesa redonda del curso, dije, a mí me encantaría ser dualista, o sea, Es muy cómodo. abandonarme, eso es, abandonarme al dualismo y decir, sí, bueno, pues eso, yo como tengo, tengo experiencia de actividad mental, pues mi mente es algo que es independiente a mi cuerpo y ya está. Pero claro, pero efectivamente no explica nada, ¿vale? Entonces, bueno, pues uno puede tener distintas posturas. A mí me da la sensación de que por lo menos de puertas afuera, la postura más común en la neurociencia es el materialismo, ¿no? Es asumir que tú tienes tu cerebro, tú tienes un sistema nervioso y bueno, hay dos visiones radicales, ¿vale? O sea, perdón, hay dos visiones distintas. Una es más radical, que no sé si es más generalizada en la neurociencia o no, que es decir que lo mental no existe, ¿vale? No tiene una existencia real, es un epifenómeno, ¿vale? La famosa, es gracioso porque precisamente esto ha sido sobre todo impulsado por una pareja de filósofos, ¿vale? Los Churchland famosos. Entonces es lo que se llama, ya cada vez estoy más convencido de que irónicamente la neurofilosofía, porque digo irónicamente porque de filosofía no tiene nada, ¿vale? Y es eso, es asumir que lo único que importa es nuestros cerebros, es lo único que es real, ¿vale? Y a partir de ahí, pues ya digo que lo mental es un mero epifenómeno, como se suele decir, es el humo del tubo de escape, ¿vale? Es algo que no tiene ninguna importancia. Sí, epifenómeno, para quien no esté familiarizado con el concepto, pongamos el latido del corazón, pues la función del corazón es bombear sangre. El ruido del corazón, pop, 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 eso es un epifenómeno. Es algo que ocurre, pero que no tiene ninguna función en el contexto biológico del órgano en ese sentido. Entonces, en cuanto a la mente, pues el cerebro tiene su función y un epifenómeno que no tiene nada que ver con la función del cerebro sería la mente. Esto es lo que estabas comentando. Eso es, sí, sí. De hecho, pues eso, hay gente que dice que la propia conciencia, ¿no? Tú sabes bastante de la conciencia, ¿no? Has estado en un curso ahí donde te has empapado con los mejores neurocientíficos, ¿no? Que estudian la conciencia, pues que dice que la conciencia es un error evolutivo, ¿vale? Es un error evolutivo. Entonces, bueno, pues eso, nuestro sistema nervioso ha evolucionado por lo que sea, ¿vale? Y como eso, como epifenómeno, como error, se ha creado la conciencia. Hombre, yo soy muy escéptico con esa explicación porque me parece que gastamos tantísimos recursos en la conciencia, ¿vale? Y en nuestra actividad mental que me cuesta pensar que no lo hemos conseguido podar, ¿vale? Durante la evolución. Pero bueno, eso ya digo, es una y un puntito además que está muy conservado, que hoy en día ya son pocos los neurocientíficos que dicen que somos los únicos, los humanos, los que tenemos conciencia, que está muy extendida. La experiencia subjetiva del mundo, el sentir frío, o sentir hambre, o comer y decir esto está duro, por ejemplo. Sentirlo, eso ¿no? es, eso es, claro. Vale, entonces esa es una versión, ya digo, vamos a decir materialista radical, ¿vale? Eliminativo, ¿no? Eso es, muy bien, eso es, esa es la palabra clave de la propuesta de los Churchland, ¿vale? El eliminativismo, ¿vale? Eliminamos lo mental porque lo único que interesa es lo material, ¿vale? Luego eso, hay una postura que podemos entender como materialista. Yo creo que tú esta postura la tienes también más clara, así que también me puedes ayudar, ¿no? Materialista, pero que le da importancia a lo mental, que es el emergentismo, ¿vale? Lo mental emerge de lo material, ¿vale? Claro, no es que tenga un problema, es que me parece bien, pero creo que hay que explicar cómo, ¿vale? Creo que igual que la primera, de alguna manera también habría que explicarlo, porque digo, bueno, pues si es un epifenómeno, pues por lo menos dime, ¿no? Cómo surge ese epifenómeno. Pero definitivamente en el emergentismo yo creo que también, no creo, o sea, es lo fundamental que habría que hacer, ¿vale? Si aceptamos, asumimos o tenemos la hipótesis de partida de que lo mental emerge de lo cerebral o de lo nervioso, pues hay que explicar cómo, ¿vale? Porque claro, es que ahí, de nuevo, es que tenemos una movida muy seria. O sea, es que estamos hablando de neuronas, de actividad eléctrica, de neurotransmisores, de tal, y estamos hablando de unos procesos mentales que no tienen nada que, o sea, no tienen nada que ver, que se me entienda, ¿no? Ontológicamente son totalmente distintos, aparentemente, ¿vale? De lo nervioso. Entonces tienes que explicar cómo puede pasar eso. Claro, se recurre a los sistemas dinámicos complejos, etcétera, ¿vale? Pero bueno, ya me parece desde luego una postura legítima, sobre todo comparada con el eliminativismo, que me parece de nuevo una postura fácil. Sí, o sea, el materialismo eliminativo no propone un programa de investigación, el materialismo emergentista sí propone un programa de investigación, que es descubrir
qué emerge, cómo y de qué, ¿no? O sea, tenemos un nivel de realidad, de aquí emerge algo, qué emerge y cómo, ¿no? Eso es. Por lo menos eso, tienes un punto de partida que ya Claro. es, ¿vale? Igual y constructivo, ¿no? De alguna manera. Y ya digo, y aparte, pues eso, luego tendrías ya el dualismo más ingenuo del que hemos hablado antes, que bueno, que también, vamos, era un dualismo que ya presentaba Eccles, ¿no? Un gran premio Nobel neurocientífico. O sea, digo, que muchas veces lo ridiculizamos, pero bueno, pues oye, igual habría que darle también una vueltecilla. Yo ya digo, yo no lo encuentro convincente, porque también tiene mucho que explicar, tiene más que explicar que el emergentismo, ¿vale? De alguna manera. Porque eso, dices, bueno, son dos sustancias independientes, cómo se conectan entre ellas, bla, bla. Entonces, pues bueno, puede ser de alguna manera una postura legítima, pero que necesita, ¿no? Yo creo que necesita justificar más que el emergentismo. Yo aquí Y luego, de materialismo hemos comentado el eliminativo, ¿no? Que la mente en realidad no existe, es un epifenómeno. El emergentista, que es pues de la actividad eléctrica de las neuronas surge la actividad, las ondas cerebrales, las oscilaciones, y pues en algún punto de esta escala de subiendo en la emergencia estaría la mente, y faltaría el materialismo fisicalista o más reduccionista, que lo que diría es, lo que tenemos que hacer como neurocientíficos es explicar cómo funciona el nivel ontológico, el nivel de realidad más primario, ¿no? Más primigenio, más reductivo, el inferior, que sería pues la bioquímica, la biología molecular, la sinapsis, el potencial de acción, y de ir escalando un poquito. Por ejemplo, desde esta perspectiva, el conectoma humano es importantísimo. Una vez que tengamos el conectoma humano, el mapa de las conexiones sinápticas del cerebro humano, la mente saldrá. O sea, cuando tengamos el conectoma humano, ¡pum! Aquí estaba la mente. No la veíamos, ahora ya la vemos, ¿no? Yeah. Pues, ¿qué piensas, por ejemplo? Yo a eso también lo veo muy simplista y no... Está muy bien hecho el matiz, porque claro, yo esto lo incluyo dentro de un emergentismo, eso quizá naif, o sea, mucho más naif que un emergentismo, ¿no? Digamos, como más currado, ¿vale? O sea, por eso no lo he separado, pero efectivamente, o sea, diría que quizá esa, pero ojo, o sea, a mí me encantaría tener una encuesta. Quizá esa sea la visión generalizada del neurocientífico, quizá del que tampoco se plantea mucho el problema, ¿no? El que se tiene por defecto. Sí, ¿vale? yo estoy de acuerdo. Sí, ¿verdad? Te da también esa impresión. Sí. Claro, ¿cuál es? Bueno, esto es lo que proponía Henry Markram, ¿no? Con el comienzo del Human Brain Project, que no, pues ya se decía que yo creo que ya ha pasado, para 2020-21 o algo así, pues se iba a tener una reproducción del cerebro completa, y de esa manera pues se podría recrear una mente tal. Claro, yo ¿por qué lo veo? Vamos a ver, lo veo, bueno, voy a decir absurdo directamente. Voy a decir por dos motivos, de primeras, ¿vale? Igual me salen más. Pero bueno, el primero es porque el cerebro está cambiando constantemente, ¿vale? O sea, si tú tienes una reproducción de un cerebro, lo que has dicho tú, ¿no? Si tú consigues replicar exactamente las neuronas con todo su tal, y ahí de repente va a salir una mente, bueno, ese cerebro que tengas reproducido ya va a estar pasado de moda, ¿vale? Ya va a estar viejo, porque el cerebro constantemente, como cualquier tejido vivo, ¿vale? Tiene una dinámica, tiene un alma, ¿vale? Como he dicho antes. Tiene una dinámica en la que constantemente se está readaptando, se está regenerando, no las neuronas, pero sí los canales de las neuronas, ¿vale? Por ejemplo, sí las moléculas de neurotransmisores, etcétera. Entonces, ya digo, o sea, al final, si la mente emerge de esto, ¿vale? Va a emerger del dinamismo, ¿vale? Y no de una copia estática que tú hagas de ese cerebro, ¿vale? Y la segunda gran crítica que le hago a este modelo es que entiende al cerebro de manera independiente al resto del cuerpo. Y me parece que eso es un error científico fundamental, ¿vale? Y por eso la embriología te saca, yo creo, de este error. O sea, si tú ves cómo se desarrolla el sistema nervioso en conjunción, en conjunto con el resto del cuerpo, entiendes que no puedes separar al cerebro del resto del cuerpo. Y entonces yo, o sea, por eso yo creo que un emergentismo bueno, ¿no? Del que hemos hablado antes, tendría que tener en cuenta la actividad nerviosa, pero también el resto del cuerpo.
Quería hacer un matiz que yo veo una distinción muy importante entre el materialismo fisicalista y el materialismo emergentista, y es las relaciones causales. Porque en el materialismo fisicalista, sí, la mente vendrá explicada cuando lleguemos a ella, ¿no? En la escala de primero, lo más pequeñito, como decía Cajal, ¿no? De cuando una vez que sepamos todas las conexiones sinápticas, sabremos el alma, ¿no? Entonces, desde el materialismo fisicalista, las relaciones causales son unidireccionales, de lo más pequeño a lo más grande. Lo más grande no afecta a lo más pequeño, y por eso no tenemos que estudiarlo. Por eso un neurocientífico fisicalista considera la psicología una ridiculez. Es ridículo porque no tiene sentido, porque lo que tenemos que estudiar son los neurotransmisores, luego las neuronas, luego los circuitos, luego las poblaciones de neuronas, y así está la mente, no al revés. El materialismo emergentista lo que dice es, bueno, tenemos diferentes niveles de abstracción, diferentes niveles de la realidad, como puede ser un circuito o una población, y una neurona, ¿vale? Diferentes niveles, pero las relaciones causales son bidireccionales. El nivel macro puede tener causalidad sobre el nivel micro y viceversa, y uno se constriñe al otro bidireccionalmente. Y estudiar esto es parte de lo que tú estás comentando, ¿no? De esa autopoiesis, esa autogeneración, autoorganización, ahí en la criticalidad. Bueno, quería hacer esa distinción, perdona. Claro, no, es muy importante. Efectivamente, o sea, yo creo que también la causalidad es un tema fundamental en neurociencia y en el problema mente-cerebro. Yo creo que todos... igual, digamos que la definición, la comprensión de causa que tenemos por defecto es lo que se denomina la causalidad eficiente, ¿vale? Una bola de billar empuja a la otra y entonces la otra sale disparada, ¿vale? Pero hay otros tipos de causas también, ¿vale? Y yo creo que eso es clave, ¿no? Tratar de entender cómo son esos otros tipos de causa para poder entender pues esta emergencia o cualquier otro punto de vista legítimo que se pueda tener desde el problema mente-cerebro. De hecho, por eso en la emergencia tienes esa causalidad bottom-up, pero también top-down y también incluso la causación mental, ¿no? Algo, bueno, digamos, debatido o debatible, pero que desde luego que cuenta con muchos grandes investigadores a favor, ¿no? Sí, como sí. realmente exista, ¿no? Que tu actividad mental pueda tener un efecto causal sobre el sistema nervioso. Exacto. Desde un materialismo fisicalista no tiene sentido la causalidad mental. O sea, es que no tiene sentido. No vamos a investigarla porque no tiene sentido. Pero fuera de ese, si el nivel macro, pongamos que identificamos la mente con un nivel de abstracción por encima, no hay ningún problema en que el nivel de abstracción superior tenga nivel poder causal sobre el nivel de abstracción inferior. ¿Cómo? Ahí ya no sé. Esto es una especulación sin idea, ¿no? Pero al menos desde esa perspectiva filosófica no es contradictorio ni niega la neurociencia ni todo el conocimiento de neurociencia que se tiene. Eso es. Sí, pues yo lo que soy parte... Claro, a mí me preguntan, ¿tú eres materialista? Desde luego que no. Pero tú eres, claro, ahora si te das cuenta, ya casi nadie se llama materialista. Ahora lo que se llama son naturalistas. Entonces muchas veces se entiende naturalismo como un sinónimo de materialismo. Yo desde luego no me considero materialista, pero me considero naturalista, ¿vale? Me considero naturalista, pero porque entiendo que la mente es parte de la naturaleza, ¿vale? Yo creo que es la manera de oponerse a ese dualismo, vamos a decir, ingenuo, ¿vale? Y bueno, y decir, eso, hay que entender la mente, hay que entender la conciencia como parte de la ecuación de la naturaleza para poder entenderla. Entonces ya verás que cada vez vas a encontrarte menos con ese término materialismo y cada vez más con el naturalismo, y entonces ya tendremos que distinguir naturalistas buenos y malos. Los naturalistas, que en realidad son los materialistas fisicalistas, que se han hecho ya naturalistas, y luego los que, bueno, pues dan una cierta importancia también a esa actividad mental, como digo, dentro de la ecuación. Bueno, pues nada, Javier, ha sido un placer y muchas gracias por la entrevista, me lo he pasado muy bien. Muchas gracias a ti, un placer. Ha sido.